Bien, ahora lo que ¿qué tal chicos? Vamos a ver un pequeño problema muy simple. Es un tubo, el cual tiene un fluido que entra y nos dan las propiedades y nos piden calcular el flujo de calor, ¿sí? Les hago el diagramita, les voy explicando, ¿no? Entonces aquí tengo mi tubería, ¿sale? Esta es mi tubería, ok. Aquí entra un flujo con una temperatura, vamos a ponerle infinito, de entrada de 25 grados centígrados con una velocidad de 2 metros por segundo. Sale con una temperatura infinita de salida de 75 grados centígrados, ok. Obviamente hay un flujo de calor que es el que quiero conocer. La longitud de la tubería es de 10 metros y el diámetro es de 1 pulgada, ¿no es cierto? De 12.7 milímetros. Ok, me piden calcular inciso A, el flujo de calor, inciso B, la temperatura a una distancia de medio metro. ¿Qué temperatura tendría ahí? Si tenemos un flujo desarrollado térmica e hidrodinámicamente, ¿no? Desarrollado térmica calculadora. Vamos a ver. 1000 por punto 2 por punto 27 entre punto a la menos 1, a la menos 2 y a la menos 3.202 por punto 2 y por punto 2, ¿eh? Que es por punto 2. Por punto 2. Por punto 2. Perdón, me perdí. Es que estaba revisando la operación, creo que había escrito mal, pero no. 0.0127 entre 2 por 10 a la menos 3. Ya verifiqué porque había copiado mal. 1270 es el número de Reynolds y esto me dice que es laminar. Entonces lo que voy a verificar primero es que lo más importante es que sea hidrodinámicamente desarrollado, ¿no? Que tenga un flujo desarrollado, es lo que voy a verificar. Entonces digo que mi distancia de desarrollo, ¿sí? De desarrollo hidráulico es igual a 0.05 multiplicado por el diámetro y multiplicado por el número de Reynolds. Esto es 0.05 por 0.0127 por 1270 y esto me dice que mi longitud es de 0.806 metros, es decir 80 centímetros, ¿no? Entonces contra 10 metros obviamente está desarrollado. Además pues x entre d es mayor a 10, ¿no? Bueno, pero les calculo el desarrollo térmico para ver qué podría estar pasando con mi perfil de temperaturas, que sería el 0.05 por el diámetro, el número de Reynolds, el número de Prandtl. Y esto rápidamente me dice que es de 8.06 metros, ¿no? Entonces, como ven a la salida, ya voy a tener un flujo desarrollado
tanto térmica como hidrodinámicamente. Durante la tubería, durante el trayecto de la tubería, de los 10 metros se va a estar desarrollando el perfil de temperaturas. Ya muy cercano a la salida vamos a tener un perfil de temperaturas desarrollado, ¿vale? Entonces no hay tanto problema porque eso nos garantiza o nos va a dar información solamente del perfil de temperaturas, pero la parte hidrodinámica sí está completamente desarrollada, o sea, las capas límites se formaron perfectamente. Entonces, rápidamente, dado que tengo un flujo laminar, lo único que voy a escoger es mi expresión adecuada para calcular número de Nusselt, ¿sí? Y que a partir de ahí calcular mi H convectivo, ¿sale? Y la expresión que voy a utilizar ya la conocen ustedes, 4.36 para un flujo laminar, y dado que mi flujo de calor es constante, ¿no? Entonces de ahí nada más despejo mi H convectivo, que sería entonces mi número de Nusselt, mi K, entre mi diámetro. 4.36 por 0.48 dividido entre 0.0127. Rápidamente esto me dice que mi número de Nusselt va a ser igual a 164. Perdón. Es el H convectivo, no número de Nusselt. Mi H convectivo finalmente me quedaría de 164.8 watt entre metro cuadrado grado Kelvin. Bueno, finalmente ya tendría yo mi H convectivo, ¿no? Ahora el problema es que tengo que calcular mis temperaturas de entrada y de salida, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el problema que tengo aquí. Fíjense ustedes, tengo un pequeño detalle. Que el flujo de calor yo lo tengo que calcular con mi H convectivo, mi área y mi delta de T logarítmica media. ¿Recuerdan? ¿Cómo era? Era la temperatura de superficie o la de la corriente libre menos la temperatura media de entrada, la temperatura de superficie menos la temperatura media de salida. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Que esto era delta de T y esto era delta de T0, y había que calcular la delta de T logarítmica media como esta delta de T de 0, creo, menos delta de T de I, entre el logaritmo natural de delta de T0 entre delta de T de I, más o menos así. La bronca de todo esto es que yo no conozco la temperatura de superficie o la temperatura de la corriente libre, ¿sí? Entonces, ahorita pensando en el problema me acabo de dar cuenta de eso. Caray, entonces tengo un gran problema. Bueno, sí y no, lo puedo calcular de otra manera. Fíjense, vamos a ver. Este flujo de calor, ¿sí? En realidad este flujo de calor, o el calor que yo quiero calcular, o este flujo de calor, lo puedo calcular como el flujo de calor entre el área. ¿Este calor cuál es? Pues el calor que se lleva este fluido, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular este flujo de calor? Bien, este flujo de calor pues lo puedo calcular de la forma más tradicional, MCP, ¿ok? M.Cp por mi delta de T. ¿Cuál delta de T? Pues la delta de T simplemente va a ser la entrada de aquí y la salida de acá. ¿Sale? Así lo puedo calcular. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es una manera de hacerlo. Pues vamos a hacerlo. Entonces, me enfrenté a esta situación, ¿no? No lo vi, ¿sí? No lo vi llegar. Entonces tengo ese problema. Chequen esto, chequen esto. Esto, no se vayan a ir con la finta de que esta es la fórmula porque no la recuerdo ahorita bien. ¿Cómo va? Si es delta de TI menos T0 o delta de T0 menos TI, pero bueno, finalmente el que corrige es el logaritmo también, ¿no? Chequenlo nada más, ténganlo en mente, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces vamos a calcular el flujo de calor. Entonces, el flujo de calor, recuerden ustedes que va a ser entonces, bueno, el calor va a ser igual a M punto, ¿sí? Por Cp por mi delta de T. Bueno, el Cp es dato, el delta de T, simplemente que son 50, ¿no? Entra 25, sale 75, Cp es dato que vale 4000, y M punto lo voy a calcular como la densidad, velocidad por mi área.
rápidamente sustituyo, serían 1000 por 0.2 por el área, que sería quisieran pi cuartos de 0.0127 al cuadrado. Esto me dice que es 0.0253 y finalmente el Q' lo voy a calcular como mi flujo de calor, que es 0.0253, que multiplica a mis 4000, que multiplica a mis 50, dividido entre mi área. ¿Cuál área? Pues el área de transferencia, 0.0127 por 10. Estoy calculando el perímetro, ¿sí?, por mi longitud. ¿Cuál área? Pues el área donde hay transferencia de calor, que es toda esta área de aquí, ¿sale? Todo completito esta área, esa era mi área de transferencia de calor. Entonces rápidamente me voy acá y ya calculo directo el Q', me quedaría de 1000, ay, no alcanzo a ver, ustedes disculparán, pero mis ojitos todavía no andan al 100. Serían 12.682 watts entre metro cuadrado. Ese era el inciso A, ¿sale? El inciso B, dado que voy a suponer que tengo un flujo desarrollado, entonces a una altura de x.5, ¿sí?, me piden la temperatura de superficie para una longitud de 0.5 metros. Ya sé de antemano que mi longitud de desarrollo es a los 80 centímetros. Por lo tanto, 0.5 metros o 50 centímetros caigo dentro de la condición de desarrollo. Entonces voy a la figura 8.9, evalúo el siguiente parámetro, x entre el diámetro dividido por el número de Reynolds multiplicado por el número de Pram, y esto me dice que es 0.031, ¿sale? Con eso leo de mi curva un uso aproximadamente de 8, ¿sale? Y de aquí sé que mi H convectivo para x igual a 0.5 metros es de 302.4 watt metro cuadrado Kelvin. Ese es mi número de Nusselt local, ¿vale? ¿Estamos? Entonces, aquí viene una situación bastante interesante, y es cómo resolver finalmente, cómo resuelvo esa situación. Entonces, lo que vamos a suponer, porque no nos queda de otra, y será nuestra primera aproximación, será suponer que el perfil cambia de forma lineal, es decir, que si yo tomo la temperatura en la entrada y a la salida, toda esa caída de temperatura o ese crecimiento de temperatura se comporta de manera lineal. Entonces, simplemente hay que implementar la ecuación de la recta, y esto sería la temperatura media de entrada, permítanme ponerlo así, más la temperatura media de salida menos la temperatura media de entrada por x entre L. Si sustituyo, me dice que la temperatura media a 50 centímetros de la entrada es de 27.5, ¿sale? Entonces fíjense ustedes qué interesante sería todo esto. Puedo conocer inclusive la temperatura de la superficie, la temperatura de la pared. ¿Cómo? Pues si conozco el H convectivo y conozco el flujo de calor, entonces digo que el flujo de calor por unidad de área va a ser igual a mi H, la temperatura de superficie menos la temperatura media. ¿Qué temperatura media? Pues esta media de x.5, ¿sí? Y pues de ahí simplemente espejo la temperatura de superficie como la temperatura media en x igual a 0.5 más el flujo de calor dividido entre H, entonces en su H convectivo. De tal suerte que esta temperatura de superficie para x igual a 0.5 me dice que es de 69.4 grados centígrados. ¿Ya vieron qué rápido calculé eso? Muy bien, chicos, dejo este problema ahí para que lo revisen con calmita. Ya vi la aplicación para un flujo laminar, con un flujo parcial, bueno, un flujo en desarrollo, y ahora ya el siguiente caso es un flujo turbulento. Cuídense, chicos.